Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy nos centraremos acerca del alfabeto en el idioma alemán. Y primero que todo voy a hacer una pasada sobre el alfabeto con sus diferentes sonidos. Es el siguiente: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, Z, etc. E, U, U, Z, E, U, U, S. Bueno, lo que primero cabe decir acerca del alfabeto es que es diferente al español en cuanto a de las los sonidos de las consonantes son más fuertes que las vocales, y adicionalmente tenemos estos cuatro sonidos que son unas letras que no tenemos en el español. Y el primero de ellos es la con diéresis. En alemán se dice umlaut, y esta a umlaut se pronuncia como una E en el español. ¿Por qué? Porque la E en el alemán usualmente, casi siempre, es una E suave y casi muda. Esto quiere decir que cuando vemos una A con dos puntos, pronunciamos una E en, como la pronunciaríamos corrientemente en el español, y todas las otras E que no están escritas de esta forma, sino con una E normal, son pronunciadas como una E suave. La siguiente es la O con umlaut. Esta se pronuncia como haciendo una forma de O con la boca y pensando en el sonido de una E. Entonces es una O suave con una E. Hay que practicar para encontrar este sonido. Y el siguiente es una U umlaut, que esta es una U profunda, viene desde el fondo de la garganta. Es una U, como una U un poco más aguda, más profunda que la diferente U. U, U. Una diferencia allí. Tenemos que encontrarla y practicarla bastante. Y la siguiente es una etc, que usualmente en el lenguaje escrito se escribe como una doble S, y con la internacionalización del idioma pues se entiende la doble S como una etc, o el sonido de la etc como una doble S. Por ejemplo, la palabra Straße es con doble S. Adicionalmente, vamos a ver una lista de palabras para que veamos cómo aparecen las vocales y las consonantes del alfabeto en sonidos ordinarios y palabras que podamos ir aprendiendo. La primera es con A, Anka, que significa ancla. Aquí también es de notar entonces que la ER al final en las palabras en el alemán siempre
van a ser un sonido de una A suave. Anca. La siguiente palabra es besujo. Con B significa visita. Besujo. La siguiente palabra con C es coach, que es sofá. No hay palabras en alemán que provengan del alemán propio, del alemán antiguo, que empiecen con C, solo las palabras que son traídas de otros idiomas, como el inglés. D, Duden. Duden es el diccionario, la institución, como decir, la Real Academia de la Lengua Española, del alemán, es el Duden, y es la institución que se encarga de emitir las normas de la gramática correcta y de las palabras, que unificó el idioma hacia 1800, junto con otros acontecimientos como la traducción de la Biblia del alemán, del griego al alemán, por Lutero, y también se pueden nombrar, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm, que unieron la tradición de diferentes reinos y pueblos esparcidos a través de la religión, de la Biblia escrita en un solo alemán, de la versión de Lutero, a través del idioma institucionalizado, como es el Duden, que unificó los diferentes dialectos de diferentes pueblos y regiones y reinos, y a través de unos mitos éticos, morales, historias populares, a través de una identidad que anudaron los hermanos Grimm. El Duden es parte de eso. La siguiente palabra es con elephant, que es elefante. Aquí vemos como la PH también en el alemán siempre suena como una F, elephant. Y la siguiente palabra es Feuer. Aquí vemos dos sonidos a la vez. Primero es la EU, que es una OI, Feuer, y la R, que es una Foya, y la F a la vez, una palabra con F, Foya. La siguiente palabra es Pädagogik. Entonces, como les venía diciendo, en caso de elefant donde hay una E, hay dos L's, y la segunda de ellas pues es suave. La primera es más fuerte porque empieza la palabra elephant. Pero en el caso de Pädagogik, como es una con umlaut, se pronuncia como una E de nuestro idioma, Pädagogik. Y la G, que siempre va a sonar como una G, Pädagogik. La siguiente palabra es con H, Hallo. La H siempre suena como una J. Y en el caso de esta palabra también vemos cómo se acentúa la A, ya que hay dos L's antes de la A. Entonces, Hallo. Hallo. Es hola. La siguiente palabra de Connie es interessiert. Aquí vemos cómo aparece la I en dos momentos. La primera es iniciando la palabra interessiert, pero la segunda es con la IE, que es un sonido de I, pero más alargado que la I normal. Interessiert. Ich bin interessiert. Estoy interesado. Ich bin interessiert. Y la R también hace este efecto de alargar un poco. Interessiert. La siguiente palabra es llama. Es un verbo que significa quejarse o chillarse. O chillar. Y lo escogí también porque demuestra la similitud entre los sonidos de los verbos y
lo que significan ellos. Entonces podemos asociarlo con el llanto, el yamen, como quejarse, chillar, que es una palabra suave. Vemos aquí como la J es una I suave, yod, es una yamen, yamen, es como una I con una J, yamen. Y es una palabra suave, ya que usualmente tenemos el prejuicio de que el alemán es un idioma muy seco y fuerte, que de hecho lo es, pero también tiene su lado sensible, como son estas palabras que suenan bonitas, como llaman. La siguiente palabra es collectif, y vemos entonces la K que aparece en los momentos acá, collectif, y la V también, que suena como una F, collectif. La siguiente palabra es laut, y lo utilizamos cuando queremos expresar un tono alto, cuando queremos decir subirle a la música está muy alto, a hablar más duro, es laut, lauta. Siguiente palabra con M es Mensch, que significa ser humano. El sustantivo, el ser humano, un Mensch, un humano, humana. Ahorita vamos a ver el sonido de la SSH. Con N, que es la siguiente palabra, tenemos nine. La EI, aquí, en todas las veces que veamos escrita EI, al contrario de la IE, es un sonido particular del alemán, que es un AI. La mejor forma de recordarlo puede ser como se dice no. Es nine y se escribe nein. Se dice nine. La siguiente palabra con O es Oda. Aquí vemos lo que les venía diciendo también de la era al final. Y significa O. Cuando queremos decir un libro o un diccionario, ein Buch oder ein Wörterbuch, un libro o un diccionario. La siguiente palabra es con P de post, que es el correo. La siguiente palabra es con Q, es Quelle. Quelle significa fuente. Y aquí también hay una particularidad del alemán, que siempre que vemos la Q con una U y la E, que es en la mayoría de los casos, y no es que abunden las palabras así, pero para tener una correcta forma de pronunciación podemos aprender este tip, y es que la Q con una U y una E se pronuncia como si tuviéramos una V muda después de la Q. Entonces tenemos que pensar al mismo tiempo en el sonido de la Q, en una V y en la U, y naturalmente en la E que sigue. Entonces, reteniendo la V, el sonido mudo como de una V, una F, es cuele, si uno lo pronuncia lento, es cuele, cuele, la fuente. Bueno, la siguiente palabra, que es una de mis palabras favoritas en el alemán, es hash, con R. Hash significa apurado, apúrese, como hágale, hash, rápido, ya. Como vemos entonces acá, la SSH, igual que en Mesh, es una una consonante propia, casi podemos entender esto como si fuera una letra, como en el español la letra L. La SSH es un sonido fundamental y protagonista en el alemán, y es casi que una sílaba, a pesar de que no tiene una vocal. En el idioma alemán juega la función casi una sílaba. Pues tener que asumir esta perspectiva
Y aquí lo vemos, por ejemplo, en estas palabras que están dentro del listado, que es este sonido muy particular y protagonista del alemán, que es la SSH o la S al comienzo de las palabras. Y este sonido es como si estuviéramos callando a alguien. Cuando estamos aprendiendo alemán tenemos que tener muy en cuenta que cuando pronunciamos las consonantes no podemos emitir a la vez el sonido de la vocal, porque en español las vocales son muy protagonistas, entonces nos cuesta mucho decir las pronunciar las consonantes en otros idiomas sin que haya una vocal. Usualmente nosotros adicionamos por costumbre una E. Entonces les invito a decir, a pronunciar consonantes sin emitir el sonido de la vocal. Por ejemplo, el de estas palabras que están a continuación, como es Mensch, Mensch. No se dan cuenta la vocal, el sonido de la E termina en la N y después está como una sola sílaba casi esa SCH al final. Es Mensch. Esa SCH usualmente se hace entonces, como les decía, como si estuviéramos callando a alguien. Entonces procuremos que ese también esté en las palabras, pero sin la E que podríamos introducir al comienzo. Por ejemplo, Schnee, Schnee, que significa nieve, Schnee. Y este mismo sonido también aparece en palabras que empiezan con ST. Stadt, Straße. Es una S fuerte, a pesar de que no está la SCH, es el mismo sonido en realidad. Stadt significa ciudad y Straße, 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 que significa calle. Cuando la S, entonces ya apartándonos de la SCH, cuando la S está entonces al inicio de una oración o no cumpliendo este sonido de sh propio del alemán, es una S como una S española, que es una S muy dental. Selbst, 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 selbst. No es una S suave o como carrasposa como en el español, sino que es como una S un poco más suave pero más ventilabial. Selbst, como si fuera una S española. La siguiente palabra con T entonces es Tisch. Aquí vemos entonces también el sonido Tisch. La I corta y se acentúa más y protagoniza más las consonantes, la SCH y la T. Tisch significa mesa. La siguiente palabra con U es Überraschung. Aquí vemos el sonido de la U, umlaut, ya que no hay palabras en el alemán que empiecen sin U. Significa sorpresa. Y aquí vemos entonces una U sin umlaut al final de la palabra. Entonces es una U mucho más suave. Überraschung. Überraschung. Was für eine schöne Überraschung. Y bueno, sorpresa. La siguiente palabra es con V, la V, que es Vertrauen. Vertrauen significa confiar. Y aquí vemos entonces que la V, como les había dicho, siempre suena como una F en alemán. Y en este caso, en esta palabra, confianza, tenemos la ER después de la F. Entonces esa R nos va a sonar como una A suave. Vertrauen.
Vertrauen. Hay una allí que está en este sonido de la R. Warten, warten, warten. Dijimos entonces varios fenómenos del alemán. Primero es la V, muy característica del alemán. Siempre suena como una V larga. Y tenemos la AR también como alargando este sonido. Warten significa espera, y la E bastante suave al final. Warten, casi muda. Con X tenemos xilófono, xilófono, xilófono. La X, pues son una X, no hay palabras propias del alemán con X al inicio. Y la siguiente, pues vocales, la, la Y, que se llama Y, entonces xilófono, un xilófono. Y la última palabra con Z, con Z, Z, es zahlen. Zahlen es contar o pagar. Zahlen. Esa T, esa Z siempre suena como una T, Z, como cuando decimos pizza. Ese pizza, ese tz, es el mismo de Zahlen. Siempre que damos una Z en el alemán, se pronuncia así, como la doble Z de pizza. Espero que les haya gustado el video y que practiquen la pronunciación de palabras, aprendan palabras y le den like al video si les gustó, si les sirvió. Y nos vemos para el siguiente capítulo.